Ok, entonces vamos a ver algunas técnicas de demostración para lo que es algunos argumentos o algunos teoremas, o la estructura más bien de algunos argumentos. Vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Vamos a tener nosotros la siguiente función, f de n es igual a n cuadrada más n más 17, ¿sí? Donde vamos a evaluarla con n que pertenece a los naturales. Entonces, si nosotros tenemos esta función y sabemos que n pertenece a los naturales, pues al evaluarla estaríamos obteniendo distintos valores, ¿no? A ver, aquí me van apoyando con el cálculo. Más 17 sería 19, f de 2 sería 2 al cuadrado, más 2 más 17, que sería, perdón, 23, y luego f de 3 tendríamos 3 al cuadrado, más 3, más 17, que sería 29, y pues vamos a ver, no sé, algún otro valor. F de 8 sería 8 al cuadrado, más 8 más 17, que sería 89. ¿Sí? Entonces, al nosotros evaluar esta función en distintos valores de n, pues lo que estamos obteniendo es un conjunto de valores, ¿sí? O un conjunto de solución. ¿Qué me pueden decir acerca de estos valores que estamos obteniendo? O sea, los resultados de evaluar la función en algún número natural, ¿qué me está dando? 19, 23, 29. ¿Qué tipo de Impares, números son? ¿Vale? impares, impares y primos. Son primos, ajá, son números primos. Entonces, nosotros podríamos decir que al evaluar la función f de n, que era igual a n cuadrada más n más 17, con n que pertenece a los naturales, entonces vamos a obtener primos. ¿Sí? A este tipo de razonamiento se le llama razonamiento inductivo. Inductivo. ¿Sí? En este caso, lo que se hace en el razonamiento inductivo es tomar distintos casos particulares o distintos ejemplos y tratar de generalizar un resultado. Ahora, esto no está mal, de hecho es algo que hacemos nosotros constantemente. Pero hablando de matemáticas y más aún hablando de formalidad, pues este razonamiento sí está mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar que esto se va a cumplir siempre, ¿sí? Para poder asegurar o para poder hacer esta aseveración, yo tendría que haber encontrado el valor de f de n para todas las n, ¿sí? O para todos los naturales, para entonces poder afirmar que el resultado de esta función, pues es un número primo. Si yo no estoy seguro que eso se cumple para todos y cada uno de los números naturales, entonces no puedo hacer tal afirmación. Podríamos decir que se cumple para algunos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos el valor de, o evaluamos la función en f de 17, esto nos quedaría como 17 al cuadrado más 17 más 17. Y aquí ni siquiera tenemos necesidad de encontrar el valor de la misma, es decir, lo podemos expresar así como 17 por 1 al cuadrado más 1, bueno, aquí, perdón. Sería 17 por 17 más 1 más 1, ¿sí? Esto es, muchachos, 17 por 19. Evidentemente, este resultado, independientemente del valor que tenga, pues no es un número primo, dado que tiene dos factores, el 17 y el 19, ¿sí? Entonces, hablando del razonamiento inductivo, aunque es algo que estamos acostumbrados a hacer porque tendemos a generalizar, dado que se cumpla cierto número de veces un argumento, pero no lo podemos hacer a menos de que estemos seguros de que se cumple siempre, ¿sí?
Entonces, el argumento que habíamos propuesto, la conclusión a la que habíamos llegado, pues es falsa. Es decir, el evaluar la función n cuadrada más n más 17 en algún número natural no me da un número primo, o no necesariamente me da un número primo, ¿sí? Entonces ya con eso, con un solo ejemplo donde esto no se cumpla, pues va a ser falsa. Y aquí lo interesante es ver que tenemos dos argumentos distintos, o sea, dos argumentos con estructura distinta. El primero que nosotros propusimos es que para toda n, ¿sí?, f de n era primo. Y este argumento ya dijimos que es falso, dado que cuando n es igual a 17 no se cumple. Pero el otro argumento que podemos proponer es: existe n tal que f de n sea primo. Y este argumento sí es verdadero, puesto que hay algunos valores para los que el valor de la función me va a dar primo, ¿sí? Entonces, fíjense que al final estamos usando la misma función, estamos utilizando los mismos, el mismo conjunto para evaluarlo, estamos obteniendo el mismo tipo de resultado. Lo único que está cambiando es cómo declaro, cómo cuantifico yo mi argumento, si con un argumento universal o con un argumento existencial. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado ahí en cómo se presentan los argumentos y el tipo de razonamiento que estamos haciendo. Por ejemplo, imagínense ustedes que viven, no sé, en, ¿qué les gusta? Voy a decir, en Europa, en el siglo XIV, por decir algo, ¿sí? Y alguien les llega con el argumento y les dicen: oiga, ¿sabes qué? Es que todos los pájaros vuelan. ¿Qué dirían ustedes, según el contexto en el que están? Pues allá hay gallinas y las gallinas no vuelan. ¿Cómo no? ¿No ha visto una gallina volar? No, nunca. Nunca lo ha atacado una gallina. Créame que las gallinas vuelan. No mucho, pero vuelan. O sea, sí se levantan. Entonces, dado que las gallinas sí vuelan cuando lo quieren atacar a uno, ¿qué podríamos decir acerca del argumento de que todos los pájaros vuelan? Que es verdadero. ¿Qué necesitarían para decir que es falso? Porque es falso, sí, o sea, todos sabemos que es falso. Pero ¿qué necesitarían ustedes, campesinos de Europa del siglo XIV, para decir o para poder afirmar que no todos los pájaros vuelan? Encontrar uno que no vuele. Así es. Entonces, a este tipo de demostración se le conoce como ejemplo. ¿Sí? El contraejemplo es un caso particular para el cual un argumento de la forma universal, ¿sí?, es falso. Es decir, el contraejemplo nos va a ayudar a demostrar la falsedad de argumentos universales o con cuantificadores universales, ¿sí? Si ustedes, campesinos del siglo XIV en Europa, alguien les trae un pingüino o una avestruz, bueno, pues entonces ya no podrían afirmar que todos los pájaros vuelan. ¿Qué pasa si yo les digo que todas las funciones son diferenciales? Que todas las funciones continuas, son diferenciables. ¿Es falso o es verdadero? Es falso. Está la función de Weierstrass. ¿La función de qué? De Weierstrass, la que parece un electrocardiograma. Que es continua. Ya. Esa, por ejemplo. Otra más sencilla es la función valor absoluto. ¿Sí? La función valor absoluto, si ustedes la grafican, pues es como una V, ¿no? Entonces, aunque es una función continua, no es una función suave y por lo tanto no es una función diferenciable. Pero eso no lo sabemos, muchachos, a menos de que sepamos específicamente un caso en el que no se dé.
La desventaja de tratar de demostrar mediante contraejemplo es que o te sabes el contraejemplo o le atinas a encontrarlo, porque imagínense que ustedes estuvieran hablando de las funciones, o sea, que trataran de probar esto con un ejemplo, de aquí a que pudieran encontrar una función que no fuera, ¿sí? Pues podría pasar, no sé, años, toda su vida, ¿sí? A menos de que le atinaran o que la supieran, o que la conocieran de antemano. Entonces, esa es la desventaja del contraejemplo o de tratar de demostrar los argumentos de esta manera, que a menos de que esté seguro de cuál es el caso en el que no se cumple o que sea un caso muy obvio, pues el hecho de intentar encontrarlo por medio de ensayo y error se puede volver un proceso algo largo y engorroso. ¿Okay? Pero, sin embargo, pues sigue siendo una demostración válida. Bien. Existe otro tipo de razonamiento que se llama razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. Y vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, es como medio trampa, pero vamos a hacerlo como ejercicio, ¿sí? Vamos a tener la siguiente función. Es una función de dos variables definida como n cuadrada más n más n, parecida a la anterior. Entonces, vamos nosotros a evaluar esta función. N y m son consecutivos. Consecutivos y son naturales. ¿Okay? Entonces vamos a evaluar nosotros esta función a ver qué es lo que vamos obteniendo. Volvemos. Esto que vamos a hacer es razonamiento inductivo, ¿sí? Porque vamos a ver distintos casos particulares y ver si podemos llegar a una generalización. Pero luego hacemos el deductivo. Entonces, vamos a empezar pues aquí con lo más sencillo, que sería 1 y 2, ¿no? Tendríamos 1 al cuadrado más 1 más 2 y esto sería 4. Luego 2 y 3, pues tendríamos 2 al cuadrado más 2 más 3 y esto sería más 3, así. Entonces esto sería 9. Si alguien ve algún patrón, me lo puede decir, ¿eh? No se esperen a que termine. Esto sería 3 al cuadrado más 3 más 4, que sería 16. ¿Sí? Luego tendríamos g de 4,5, esto va a ser 4 al cuadrado más 4 más 5, es 16, 25. ¿Alguien ya vio el patrón? Que siempre es m cuadrado. Así es. O sea, esta función tendría que ser como resultado m cuadrada, ¿sí? O sea, g de n, m, aquí la voy a reescribir. N cuadrada más m tendría que ser m cuadrada. Esto es un ejemplo de razonamiento inductivo, es decir, tomamos nosotros diferentes casos, vimos que se cumplía y luego tenemos una generalización. Bueno, el razonamiento deductivo viene de lo siguiente. Vamos a tener nosotros, o hay que tratar de demostrar esta generalización. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Este tipo de demostración se va a hacer mediante una prueba directa, ¿sí? Es pura álgebra. Entonces, si yo sé que n y m son consecutivos, estas son mis premisas o mis hipótesis, entonces quiere decir que n lo puedo escribir como m más 1. ¿Sí? Entonces esta función quedaría como m más 1 al cuadrado más m más 1 más m, que sería, sí, ¿verdad? M más 1 al cuadrado. Ah, no, al revés. M es la que es n más 1, porque es el más grande. Perdón. Entonces aquí m es igual a n más 1. Entonces la función
Pues quedaría como n cuadrada más n más 1. Y esto sería n cuadrada más 2n más 1, que es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, n más 1 al cuadrado. Pero n más 1 era m, ¿sí? Entonces, al final, la función sí es igual a m cuadrado, ¿sí? A este tipo de demostración se le conoce como prueba directa o algebraica. Es decir, se utilizan leyes, teoremas que ya se conocen, que ya se están demostrados, como en este caso la factorización, para encontrar entonces o para validar el argumento que se tiene, ¿sí? Al nosotros hacer esta demostración, muchachos, entonces podemos plantear el argumento de la siguiente manera. Podemos decir nosotros que para todo n y m que pertenecen a los naturales, tal que m es igual a n más 1, o sea, son consecutivos, la función va a ser igual a m cuadrado, ¿sí? Este argumento está en forma universal y este argumento sí es verdadero. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya hicimos una demostración del mismo aquí en la parte de arriba, ¿sí? O sea, ya tuvimos, ya vimos que cumple con las leyes, con los teoremas algebraicos, y esto entonces me indica que mi argumento es falso. Perdón, falso, me indica que es verdadero. ¿Dónde entra entonces el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo entra precisamente en este caso. Si yo les digo, o si yo les planteo la siguiente función, ¿cuánto me va a dar? Tiene 14,15. 225. ¿Sí? 15 al cuadrado. ¿Sí? Sin necesidad de haberlo evaluado. Entonces, el razonamiento deductivo es esto. Una vez que tenemos un argumento probado de forma general, entonces podemos nosotros aplicarlo en casos particulares sin necesidad de verificar cada una de las operaciones o que se cumpla cada una de las premisas. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, sí. Nada más hay que tener ahí, gracias, nada más hay que tener un poquito de cuidado nosotros, sobre todo con el inductivo. No está mal que se haga para darse una idea general de lo que está sucediendo, pero se tiene que demostrar, ya sea que es falso o que es verdadero. Que es falso se hace en otro ejemplo, y que es verdadero, pues hay que hacerlo con diferentes técnicas, entre ellas la demostración directa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro tipo de demostración o otra técnica. Ok, tenemos el siguiente teorema. Dice, si 7m es impar, entonces m es impar. ¿Sí? Este argumento tiene la forma de un condicional, es decir, P, entonces Q. Donde P, pues es que 7m es impar. Bueno, lo voy a escribir ya así. P es 7m es impar, es decir, que lo podemos escribir como 2k más 1 para k que pertenece a los enteros, ¿sí? Y Q, que es el consecuente, pues lo vamos a escribir como m es impar, entonces m sería 2, le voy a poner p, más 1, donde p pertenece a los cuentos. ¿Sí? Entonces, básicamente la estructura de mi argumento pues es esta. Tenemos un argumento de la forma condicional,
en donde mi antecedente y mi consecuente son los que se muestran aquí. Si yo quisiera hacer esta demostración de manera directa, pues lo que tendría que hacer es plantear precisamente que 7m es impar y tratar de llegar a la estructura de que m es impar. Y utilizar los conocimientos de aritmética que ya sabemos, que son que el producto y la suma de dos números enteros, pues es otro número entero. ¿Okay? Entonces, si queremos demostrar esto, pues empezamos diciendo que 7m es igual a 2k más, que es nuestra premisa. De k es un entero. ¿Sí? A lo que yo quiero llegar es a que m es impar. Entonces, pues lo que podemos hacer aquí es multiplicar por un séptimo, dividir entre 7, ambos lados de esta igualdad. Y entonces tendríamos que m es igual a un séptimo por 2k más 1. ¿Sí? Aplicando aquí la ley distributiva para multiplicar esto un séptimo, pues tendríamos que m es igual a 2 sobre 7 por k más un séptimo. Pregunta. ¿Esto me indica que m es impar? O sea, cumple con la definición de un número impar que sea un 2 por cualquier entero más 1. ¿Le pueden hacer algo para expresar esto de esta forma? Multiplicarlo por 7, ¿no? Pero si lo multiplicamos por 7, pues regresamos a lo que iniciamos. Ah, cierto, sí, sí. Sí, o sea, le dimos la vuelta. Entonces, ahí, en ese punto en el que estamos, ya, o sea, llegamos a un tope. No podemos hacer nada más. Ni algebraica ni aritméticamente podemos hacerle nada para tomar esta expresión en esta expresión. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en este argumento la demostración directa, pues no es alguna técnica o no es algo que nos vaya a ayudar. Para ello existe una equivalencia que se conoce como contrapositivo. Contrapositivo. Si nosotros tenemos un argumento del tipo P, entonces Q, su contrapositivo, ¿sí?, que es una equivalencia lógica, es no Q, entonces no P. ¿Sí? Ahí les dejo de tarea la tabla de verdad para que vean que es equivalente. En este caso, muchachos, si nosotros tenemos un argumento que sea un condicional, su contrapositivo es también un condicional, pero se intercambian de lugar el antecedente y el consecuente y ambos se niegan. Entonces, en el argumento que teníamos anteriormente, que era 7m es, bueno, si 7m es impar, entonces m es impar. Si lo escribimos como el contrapositivo, tendríamos que, si m es par, entonces 7m es par. ¿Sí? Es la negación del consecuente y la negación del antecedente. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante o qué es lo importante aquí del contrapositivo? Que si yo demuestro el contrapositivo, ese mismo valor de verdad aplica el argumento original. En ocasiones es más sencillo demostrar uno que el otro, como en este caso. Para decir que m es par, pues decimos que m es igual a 2k para algún entero k. ¿Sí? Yo a lo que quiero llegar es a decir entonces que 7m es par. Entonces aquí puedo multiplicar ambos lados por 7 y me quedaría 7m es igual a 7 por 2k. ¿Sí? Aquí, aplicando la propiedad de conmutatividad de la multiplicación, pues tendríamos que 7m es igual a 2 por 7k. ¿Sí? O sea, no importa cuál producto haga yo primero.
pero aplicando la cerradura bajo la multiplicación de los enteros, es decir, que un entero k por otro entero 7 me sigue dando un entero, pues entonces podemos escribir esto como 7m es igual a 2 por k1, lo que equivale a decir que 7m es par. ¿Sí? Fíjense que estuvo bien sencilla la demostración. Yo no demostré el argumento original, yo demostré el contrapositivo, pero al demostrar que el contrapositivo es verdadero, entonces el argumento original también lo es. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, cuando tenemos argumentos del tipo P, entonces Q, pues es muchísimo más sencillo demostrar el contrapositivo que el argumento original. Hablando de modificaciones de los condicionales, existen otras dos. Dijimos que, bueno, el argumento es P, entonces Q, ¿sí? El contrapositivo, dijimos que era no Q, entonces no P. Existe otra manera de replantear el condicional, que es el converso. El converso sería Q, entonces P. Y la otra manera de replantear el condicional es mediante el inverso, que sería no P, entonces no Q. ¿Cómo es el converso, maestra? No lo entiendo. El converso sería Q, entonces P. O sea, nada más invierte el orden del antecedente y del consecuente. Pero entonces este sería falso, ¿no? Sí. El único que es equivalente al argumento original es el contrapositivo. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando estén ustedes reescribiendo su argumento y saber exactamente cómo lo están planteando, porque cualquiera de las otras maneras, o sea, si solamente cambian el orden del antecedente y el consecuente, o si solamente lo niegan, bueno, si niegan cada uno de los elementos simples, en cualquiera de estos casos no es equivalente, ¿sí? De hecho, el valor de verdad es faltar. Entonces, tienen que tener ahí cuidado en cómo plantean el converso de su argumento, ¿okay? Para poder entonces hacer la demostración del mismo y demostrar al mismo tiempo el argumento original. ¿Vale? Entonces, ahí nada más es algo que tienen que cuidar. Por ejemplo, tenemos el argumento si m cuadrada es mayor a 0, entonces m es mayor a 0. ¿Sí? Con m que sea un entero o un real incluso. ¿Sí? Entonces, este argumento tiene la forma de un condicional, P entonces Q. ¿Cómo se les ocurre demostrar? O alguien dígame si es falso o es verdadero. Es falso, Es falso. ¿Por qué? porque menos 2 al cuadrado te da 4 y ya sería menor que 0 y de todos modos es mayor que 0 el cuadrado, ¿no? Así es. Entonces, este argumento no hubo necesidad de replantearlo, o sea, o de encontrar alguna equivalencia, simplemente con un técnica, hacer las demostraciones, pues se da nada más con la práctica. Es decir, en ocasiones empiezan ustedes con el converso y resulta que tampoco les da, en ocasiones quieren un contraejemplo, pero pues tampoco es sencillo encontrarlo, entonces esto se va dando meramente con la práctica. ¿Sí? Lo que sí es que pues hay que tener cuidado y hay que saber elegir los métodos de acuerdo a la. En la página 23 de su libro
viene toda una lista de tautologías. Estas tautologías son equivalencias entre un argumento, ¿sí? Y una reestructura lógica del mismo. Con estas tautologías también nos vamos a estar apoyando para hacer algunas demostraciones, ¿sí? Entonces, me gustaría que le dieran, por favor, una revisada a esa página y les voy a dejar un pequeño ejercicio donde las utilicen, ¿sí? Entonces, ¿Qué página dijo, maestra? 23 del libro. ¿Sí? Entonces nada más para que por favor las revisen. De todas formas ahí les pongo la instrucción en la plataforma.